Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Estos gastos están destruyendo la economía latinoamericana. ¿Te has preguntado por qué la economía latinoamericana está tan mal? Porque parece que siempre estamos en crisis. Pues vamos a desentrañar ese misterio juntos. Pero antes te invito a ver el video completo y a suscribirte al canal. Empecemos. Gastos gubernamentales. Primero, hablemos de los gastos gubernamentales. Sí, esos que hacen nuestros queridos políticos. Corrupción. La corrupción le cuesta a Latinoamérica miles de millones de dólares al año. Este dinero, que podría utilizarse para educación, salud o infraestructura, termina en los bolsillos equivocados. Los escándalos de corrupción son un tema recurrente en las noticias. Y es frustrante ver cómo se repiten una y otra vez sin consecuencias reales para los responsables. Los sobornos, el desvío de fondos y el enriquecimiento ilícito no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también desangran las arcas públicas, dejando menos recursos para los servicios esenciales que tanto necesitamos. Las consecuencias de la corrupción son devastadoras, perpetúan la pobreza, incrementan la desigualdad y afectan negativamente el desarrollo económico. Las inversiones extranjeras se ven disuadidas por la falta de transparencia y los ciudadanos pierden la fe en sus líderes y en el sistema político. Mala gestión de recursos. Luego está la mala gestión de recursos, proyectos millonarios que nunca se terminan, obras públicas que se caen a pedazos, un desastre total. Muchas veces estos proyectos se inician sin una planificación adecuada o se adjudican a empresas que no tienen la capacidad para realizarlos correctamente, lo que resulta en un derroche de recursos y un impacto negativo en la economía. La falta de transparencia y la ineficiencia burocrática contribuyen a este problema, haciendo que los costos se disparen y los beneficios se pierden en el camino. Y al final, ¿quién paga por estos errores? Nosotros, los ciudadanos. Esta mala gestión no solo implica un desperdicio de dinero, sino también de tiempo y oportunidades. Los proyectos inconclusos o mal ejecutados se convierten en monumentos al desperdicio, y la falta de rendición de cuentas perpetúa el ciclo de ineficiencia y corrupción. Si te está gustando este video, deja tu like, con eso me ayudarás a seguir creciendo. ¡Sigamos! Gastos innecesarios. Y ni hablar de los gastos innecesarios, sueldos inflados para los políticos, vehículos de lujo, viajes exorbitantes. Parece una telenovela de mal gusto. Estos gastos no solo son un insulto para los ciudadanos que pagan impuestos, sino que también representan un desvío de fondos que podría usarse en áreas mucho más necesarias y productivas. Mientras los políticos disfrutan de lujos a expensas del erario público, la infraestructura se deteriora, los hospitales carecen de suministros y las escuelas sufren por falta de recursos. Es un ciclo vicioso que perpetúa la desigualdad y frena el desarrollo. La opulencia y el despilfarro de los recursos públicos son una burla a la lucha diaria de millones de personas que trabajan duro para sobrevivir. Estos gastos innecesarios desvían fondos de programas sociales esenciales y agravan las condiciones de vida de los más vulnerables. Gastos ciudadanos. Pero no solo los gobiernos están en la mira. Nosotros, los ciudadanos, también tenemos parte de la culpa. Consumo desmedido. Nos encanta gastar en cosas que no necesitamos. El último smartphone, ropa de marca, comida en restaurantes caros. Todo esto sin pensar en el mañana. Este comportamiento, impulsado en gran medida por la publicidad y el deseo de estatus, nos lleva a gastar más de lo que ganamos, creando un círculo vicioso de deuda y estrés financiero. Nos bombardea con mensajes que nos dicen que necesitamos el último gadget, el auto más lujoso, la ropa de moda, y caemos en la trampa de gastar sin medida. Esta cultura de consumo nos empuja a vivir más allá de nuestras posibilidades, comprometiendo nuestra estabilidad financiera. Además, el consumo desenfrenado contribuye a la sobreexplotación de recursos naturales y al deterioro ambiental, generando impacto negativo tanto en nuestras finanzas como en el planeta. Deuda personal. Además, el uso excesivo de tarjetas de crédito y préstamos nos tienen ahogados en deudas. Los intereses nos comen vivos y no sabemos cómo salir del hoyo. Muchas personas no tienen una educación financiera adecuada y no entienden los riesgos de endeudarse sin tener un plan claro para pagar sus deudas, lo que lleva a problemas económicos a largo plazo. Las altas tasas de interés y las condiciones abusivas de algunos préstamos empeoraron la situación, atrapando a los consumidores en una espiral de deuda que es difícil de romper. La falta de ahorro y la dependencia del crédito para cubrir gastos cotidianos también son señales de un problema más profundo que necesita ser abordado. Esta situación genera una gran incertidumbre y estrés, afectando la salud mental y emocional de las personas, además de limitar sus posibilidades de inversión y crecimiento personal. Consecuencias económicas. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos gastos desmedidos y mal gestionados?
Desempleo. La falta de inversión y el mal uso de recursos generan desempleo, empresas que cierran, menos oportunidades laborales, un panorama desolador. Cuando los recursos se malgastan o se desvían, las inversiones en sectores productivos disminuyen, lo que resulta en una menor creación de empleos y un aumento en el desempleo. La inestabilidad económica también disuade a los inversores extranjeros, lo que agrava aún más la situación. El desempleo no solo afecta a quienes están sin trabajo, sino que también tiene un efecto dominó en la economía, reduciendo el consumo y la producción y aumentando la pobreza. La falta de empleo estable y bien remunerado incrementa la inseguridad económica y social, generando un clima de desesperanza y frustración en la población. Inflación. La inflación es ese monstruo que devora nuestro poder adquisitivo, cada vez que pagamos más por menos y nuestros salarios no alcanzan para nada. La inflación es una consecuencia directa de la mala gestión económica y la impresión excesiva de dinero para cubrir déficits, lo que reduce el valor de la moneda y afecta a todos los ciudadanos, especialmente a los de menores ingresos. Los precios suben, los ahorros pierden su valor y la incertidumbre económica se convierte en la norma. Las políticas económicas ineficaces y la falta de control sobre los gastos públicos contribuyen a este problema, creando un ciclo de inflación que es difícil de romper. La inflación afecta a todos los aspectos de la vida diaria, desde el costo de los alimentos y la vivienda hasta el acceso a servicios básicos y bienes de consumo, erosionando la calidad de vida de las personas. Calidad de vida. Y en general, la calidad de vida se deteriora. Servicios públicos eficientes, educación y salud precarias, un futuro incierto para millones de personas. La falta de inversión en áreas esenciales y el despido de recursos afectan directamente la calidad de vida, creando un ciclo de pobreza y falta de oportunidades para muchas personas. Los servicios básicos se vuelven inadecuados y las comunidades más vulnerables son las más afectadas. La falta de acceso a una educación de calidad y a servicios de salud eficientes perpetúa la desigualdad y limita el desarrollo personal y profesional de millones de latinoamericanos. La inseguridad, la falta de oportunidades y el deterioro de los servicios públicos contribuyen a un clima de desesperanza y desilusión, donde el progreso y la mejora de la calidad de vida parecen cada vez más inalcanzables. Y ahí lo tienen, amigos. Los gastos gubernamentales mal gestionados y la corrupción, junto con nuestros propios hábitos de consumo desmedido, están afectando gravemente la economía de Latinoamérica. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? El primer paso es tomar conciencia, entender cómo nuestras acciones y las de nuestros gobiernos impactan en la economía. Exijamos transparencia y rendición de cuentas a nuestros líderes y eduquémonos financieramente para manejar mejor nuestro dinero y evitar deudas innecesarias. No podemos cambiar la economía de un día para otro, pero con pequeños pasos y decisiones informadas, podemos contribuir a un futuro más próspero para todos los latinoamericanos. La clave está en la responsabilidad individual y colectiva. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. ¡Hasta la próxima!